Amén, gloria a Dios. Y en esta noche vamos a traer un tema muy importante y muy pertinente hoy en día. Es el tema del ministerio del apóstol. Amén. Y muchas veces la iglesia, hay denominaciones que dicen que ya ese ministerio caducó, que eso fue solamente con los 12 discípulos, pero nosotros creemos que todavía hay apóstoles, que gente se seguirán levantando hasta que Cristo venga, y son uno de los 5 ministerios, amén, que sostienen las bases de la iglesia. Y tenemos a nuestro hermano Javier, que Javier pasa por aquí, que es el que va a traer ese tema, amén, que yo sé que es muy abarcador, porque ahí hay tela para cortar, pero yo sé que él lo va a traer con mucho amor y con mucha pasión. Gracias, Javier. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor. Presentamos delante de ti, Señor. Es un privilegio, Señor, poder impartir la palabra, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Te necesitamos para los próximos pasos que tenemos que dar en nuestras vidas, Señor. Imparte esa palabra dentro de nosotros, Señor. Y como dijeron los discípulos, enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Madúranos, Señor, perfecciónanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo status quo, Señor. Toda zona de confort, Señor. Cancélala de nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ir, Señor, al próximo nivel, Señor. En el Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya sabemos, hemos estado utilizando el versículo clave, versículo base de todas estas enseñanzas de Efesios 4:11. Así que la palabra dice, se pueden sentar. Y él mismo constituyó, voy a usar este versículo base que hemos estado usando, y adicional para la introducción, voy a utilizar 2 versículos más adicionales. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores y maestros. Así que cuando dice la palabra constituyó, lo que significa es establecer a una persona en una función. Cuando Dios está constituyendo, cuando el Señor constituye a alguien, Él está designando con autoridad para cumplir una misión. Él está colocando a alguien en un lugar específico necesario, en un oficio o una responsabilidad. Lo que significa constituir, significa que Dios está ordenando para un propósito determinado. Constituir significa conferirle una función respaldada por quien tiene autoridad para hacerlo. En pocas palabras, constituir no es tan solo dar un título. Mira el evangelista, mira el apóstol, no es un título. Constituir es asignar una identidad. En pocas palabras, cuando yo veo a la pastora, yo no estoy viendo a Marilyn, yo estoy viendo una pastora que a pesar que es bajita, tiene autoridad en el reino. ¿Ves? ¿Por qué? Porque cuando Dios constituye, Dios da una identidad, da una función, da una autoridad y da una responsabilidad. Entonces, cuando dice Él mismo constituyó, significa que no fue un concilio que te constituyó. No fue por votación. No fue una iglesia, aunque la iglesia valida tu llamado. Después hablamos ahorita. No fue un concilio, no fue por votación, fue Cristo. Y lo que Cristo constituye, ningún hombre tiene la autoridad para invadirlo. Ahora, cuando Dios constituye, usted es responsable con ese oficio de Dios sobre tu vida. Hay una responsabilidad, hermano. Hay una responsabilidad. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Estamos hablando de las diferentes oficinas, oficios que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Amén.
No se me pierda, estamos hablando de las diferentes oficinas y oficios, maestro, evangelista, pastor. Pero aquí cuando Dios le está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo a los líderes que estaban liderando sobre ese pueblo. Lo que le quiero decir, y cuando estamos hablando sobre todos estos oficios, usted se tiene que colocar en ese oficio. Porque si no, usted lo va a ver como una información y esto no tiene nada que ver conmigo, sí, tiene que ver con usted. Porque usted, Dios lo va a llamar a evangelista, a ser apóstol, a ser pastor. Tal vez usted no se ve en este momento, tal vez no lo es en este momento, pero ya hay un llamado que Dios hace dentro de usted. Entonces, cuando Dios estaba diciendo esto, se lo estaba diciendo a los líderes, al liderazgo espiritual de Israel. Porque tenemos que estar a la altura y madurez de lo que Dios llamó sobre tu vida. O sea, si Dios me constituye a mí como un pastor, un ejemplo, yo tengo que estar a la altura de ese llamado. Si Dios me constituye como un apóstol, yo tengo que estar a la altura de lo que Dios me llamó. O sea, yo tengo que estar dando el grado de lo que Dios me llamó, porque ¿cómo yo puedo perfeccionar a alguien si yo no he sido perfeccionado? Entonces, este versículo es importante porque Dios está responsabilizando a los líderes por la condición del pueblo. Un líder que no crece no tan solo estanca su vida, sino la de los demás. Cuando tú como líder en tu casa, como esposo, como líder de familia, tú no creces, tú estás estancando la vida de tus hijos. En cualquier área de tu vida que tú eres líder, si tú no creces, te estanca, tú estás estancando no tan solo tu vida, sino la vida de los seguidores tuyos. Entonces, dentro del reino, cuando Dios nos llama a nosotros, tenemos que tener la capacidad de capacitarnos y prepararnos para aquello que Dios nos llamó. Porque hay una responsabilidad de que si yo soy una persona que Dios ha elegido para madurar el cuerpo, tengo que estar a la altura de lo que Dios me llamó. Esto no es que le voy a dar la oportunidad al hermanito bendito para que no sé si, no, es que tiene que tener el llamado porque estamos perfeccionando a los santos. ¿Me están entendiendo? Porque si no van a haber muchas personas dentro de la iglesia cargadas de potencial, pero sin realización. Ahora, la palabra perfeccionar, vamos a 4, Efesios 4 adelante. La palabra perfeccionar que se encuentra allí, que Dios constituyó, Efesios 4, 11 en adelante. Síguelo, después del 12. Que dice, a fin de perfeccionar a quién, a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar significa restaurar. O sea, cuando Dios constituye estos ministerios, estas oficinas ministeriales dentro de la iglesia, lo que está haciendo es que está perfeccionando, en pocas palabras, está reparando, está ajustando, está completando, equipando a una persona. Usted está siendo equipado por alguien que Dios ha asignado. O sea, en pocas palabras, usted lo está dejando listo para cumplir un propósito. Porque no es tener un micrófono, es que la persona, y que las personas te escuchen, es que en tu asignación dada por el Padre, deje listo a alguien para cumplir el propósito sobre su vida. Y esto también tiene que ver la responsabilidad de nosotros como padres en nuestra casa. Nosotros tenemos que dar listo a nuestras generaciones para que cumplan el propósito de Dios. Tal vez algún día no van a estar en la misma iglesia que tú ocupas, pero lo importante es que estén cumpliendo el propósito. Ahora, Hebreos 5:4, hay un versículo que a mí, y está amarrado a todo esto, Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios
como lo fue que Aarón. Nadie puede tomar, ¿verdad? Y vamos a utilizar, nadie puede tomar para sí esta honra del llamado. No es el matojo. Nadie la puede tomar para sí. Sino que hay alguien que la da. Y cuando ese alguien que la da, te la da, tú eres honrado. Dios te está honrando. O sea, es un privilegio que Dios te asigne para capacitar el cuerpo de Cristo, para hacer una bendición dentro del cuerpo de Cristo. No por lo quién eres tú, sino por quién te está llamando. Porque no hay sobre la tierra una honra más grande que ser un ministro de Dios. Esto quiere decir que toda persona llamada por Dios al ministerio recibe una insignia distintiva de la elección divina. Yo recuerdo que yo trabajé en McDonald's, tuve un año, hace 31 años atrás, cuando me casé con mi esposa. Yo estaba trabajando, yo estudiaba, ya estaba en mi último año de universidad y trabajaba en McDonald's. Y entonces tuve como varios meses que fui empleado del mes. Y yo tenía una insignia distintiva. Identificaba que, lo decían, es un duro. ¿Sabes? Y habían otros empleados que tenían varias insignias. Porque era como un rango. Cuando Dios te llama, tú tienes una insignia distintiva de que tú has sido elegido por el cielo. Ahora, miren lo que dice Juan 12:26. No se preocupe que todo va a estar amarrado al apóstol. Todo esto que te estoy diciendo está amarrado al apóstol. ¿Ok? Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué dice? Allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Una cosa es que el hombre te honre y otra cosa es que Dios te honre. Y esta es una de las promesas más extraordinarias. No dice que solo los hombres te honrarán. Dice que el Padre mismo te va a honrar. Y cuando Dios decide honrar a alguien, nadie puede impedirlo. Porque su honra no depende de la opinión humana, sino de su soberana voluntad. Ahora, miren esto. La honra de los hombres suele basarse en la apariencia, éxito o popularidad, y hoy pueden aplaudirte, mañana olvidarse. Así son los hombres. Tú tienes éxito. Eso es cuando un boxeador puertorriqueño está ganando y todo el mundo, ¡guau! Y viene y celebran en medio mundo, ¡guau! De momento pierde y nada desaparece. Celebrar. Porque así es el mundo, hermano. Mientras tú le estás dando lo que ellos están gozando, ellos te van a aplaudir, te van a honrar. Mientras tú no des la talla, ellos te van a despreciar. La honra de Dios, en cambio, se fundamenta en la fidelidad. Dios no honra al más famoso, sino al más obediente. Entonces, la dignidad del ministerio, esa honra que Dios da sobre tu vida, tú eres honrado no por ti, sino por quien te está honrando. Miren esto. La dignidad del ministerio está en lo que hacemos, pero sobre todo para quién tú lo estás haciendo. Cuando tú estás haciendo algo, tú no lo estás haciendo para un hombre, tú lo estás haciendo para el Señor. Tú llegas temprano porque lo estás haciendo para el Señor. Tú estás cansado y tal vez tú hubieses quedado en tu casa, pero yo voy porque lo estoy haciendo para Dios. Dios me ha llamado. Y tal vez en tu vida, tal vez tú no seas un apóstol, un maestro, como título. Pero ahí tú tienes una María Guevara haciendo función de maestro con los niños. Dios la está honrando. Es una honra de que ella esté con esos niños. La honra del ministerio es Dios mismo. Es Dios mismo en tu vida. La honra del ministerio excede a cualquier otra honra que tú puedas tener sobre tu vida. Sobre el logro de tener una casa en una urbanización, el carro más caro, el título que tú puedas tener de preparación académica. Eso va por encima de la honra del Señor.
Porque el que nos llama supera en honor, prestigio, excelencia y perfección a todo creado. El que te está llamando es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y Omega, el principio y el fin. ¿Sabes? Es el que te está llamando. O sea, cuando tú llegaste aquí, no es porque alguien te convenció, simplemente es que Dios estaba trabajando con tu corazón para que tú estuvieses aquí. Y dentro de lo que estás aquí, Dios te está discipulando y te está madurando cada día más para el propósito que tiene contigo. Porque hoy ustedes ven unos líderes que están acá al frente, ¿verdad? Traen diferentes estudios, pero mañana serán ustedes. Ahora, miren esto, es poderoso. Ese mismo versículo de Hebreos 5, dame el 5 y el 6. Lo tenemos. Decía primero, ¿verdad? Que nadie toma este honor para sí mismo, sino el que recibe cuando es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Porque Aarón podía haber dicho, es que yo soy familia de Moisés, me toca a mí el sacerdocio. Pero Aarón no hizo eso. Dios estableció una forma de que él iba a ser electo como sacerdote. Y la vara rebeldeció, la vara de Aarón fue la que rebeldeció y el llamado cayó sobre su vida. Fue Dios el que lo eligió. Ahora mire esto, el próximo. Ese mismo. Dice, mira lo que dice. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, aún Cristo no se glorificó a sí mismo diciendo, yo soy sumo sacerdote. No, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Dios mismo te dijo, tú eres mi hijo, yo te voy a engendrar hoy, yo te voy a enviar. Ahora, entramos de lleno a todo esto. Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido, Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos, ustedes, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿A quién se lo está diciendo? A ustedes, al pueblo. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y qué? Y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considera. Mira lo que está diciendo ahí. Considera. Porque considerar es el corazón de este versículo. El autor de Hebreo está haciendo un llamado a contemplarlo con profundidad. Está diciendo, ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, yo quiero que usted lo considere. Yo quiero que usted lo contemple a profundidad. Mira cada detalle que él hizo. ¿Qué decía? ¿Cómo actuaba? Lo que está diciendo aquí es, observa cuidadosamente. Lo que te está diciendo la palabra considera es, examina con atención. Contempla profundamente. Esto nos pone un marco de referencia. ¿Qué hizo Jesús y qué están haciendo los apóstoles de hoy en día? Porque si tú estás considerando el actual de Jesús, tú estás considerando cada una de sus acciones, entonces tú tienes un marco de referencia para decir si los apóstoles que se llaman hoy en día están alineados a lo que Cristo hacía. Lo que está diciendo es, considéralo. No habla de una mirada rápida, sino de una contemplación prolongada. Métete ahí, en Juan. Métete en Marco, en Mateo, en Lucas. Y mira cada paso que Jesús dijo. Cada palabra que él dijo. Obsérvalo. Vamos, métase en Juan. En Juan, para abajo, güey. Para adelante. Y observe.
considerar significa, es como si el Espíritu Santo dijera, antes de mirar tú cualquier problema, míralo a Él. Antes de mirar tu debilidad, míralo a Él. Porque a veces estamos viendo nuestras debilidades. Es que yo no puedo dar el grado, es que yo no puedo llegar ahí, es que yo no puedo cumplir eso. Sí, tú puedes cumplirlo. Porque Él está en ti y tú estás en Él. Lo que te está diciendo, antes de mirar al hombre, contempla al Hijo de Dios. Antes de mirar cualquier ministerio, considera a Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el marco de referencia, hermano. Nosotros tenemos que tener marco de referencia para saber en qué nivel nosotros nos encontramos. Y qué mejor marco de referencia. Ahora, la palabra apóstol, viene del griego apóstolos, en un sentido literal quiere decir uno que es enviado. Uno que ha sido enviado. En el griego clásico se usaba para referirse a un emisario o un embajador. Es una flota de naves que había sido enviada para conquistar ciertos territorios. Entonces la persona enviada se le llamaba ¿qué? Apóstol. El almirante que comandaba la flota, la colonia establecida por el almirante que comandaba la flota. Si una flota de barcos salía con el propósito de establecer nuevas colonias, todos ellos eran llamados apóstoles. O sea, este término no viene del cristianismo. Es decir, la flota, el almirante y la nueva colonia fundada, toda esa gente eran apóstoles. O sea, apóstol no es, por eso es que esto rompe la cabeza, hermano, cuando uno estudia. Uno dice, apóstol, ¿qué es ese? Nada, apóstol es alguien que. Sencillo. Porque parece que si tú no lo entiendes, que tú nunca puedes lograr ser participante de eso. Que son otros los que pueden ser participantes. Y tú te excluyes y dejas la responsabilidad a quién? A otros. Ahora, la palabra apóstol no fue inventada por el cristianismo, fue redimida por Cristo. La palabra apóstol no aparece en el Antiguo Testamento porque fue escrito principalmente en hebreo y arameo. Sin embargo, el concepto ya existía. Aunque en el Antiguo Testamento no se utilizó la palabra apóstol, sí, en función se hacía. ¿Como quién? Moisés fue enviado por Dios a Faraón. Isaías fue enviado a una nación. Jeremías fue enviado a los pueblos. Todos fueron enviados, aunque nunca recibieron el título de apóstol. Daniel, David, Josué, todos ellos fueron enviados. Dios los seleccionó y los envió. Ahora, la asociación y relación entre el enviador y el enviado se explica en que el apóstol es equivalente a aquel que lo ha enviado. En pocas palabras, el que te está enviando y el que te está enviando y tú equivalen lo mismo. Porque el enviador se ve representado en la persona enviada. Cuando Dios te está enviando, Él mismo se está enviando contigo. Es importante nuestro testimonio, lo que el pastor dice. Eso es importante. Entonces, cuito en la mente de las personas. ¿Entienden? Entonces, un apóstol es uno enviado con autoridad que fielmente representa los principios y las intenciones del que lo envía. Esa persona está representando los principios de por quién ha sido enviado. Entonces, hay niveles de apóstol. Número 1, Jesús fue el primer apóstol. En el Nuevo Testamento, aunque había representación de personas enviadas, Jesús es primer considerar al apóstol y como sacerdote. Ahora bien, Mateo 10:40. Mateo 10:40
dice de la siguiente manera: quien los recibe a ustedes, el que a vosotros recibe, ¿a mí qué? Me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es una cadena, hermano. Cuando tú has sido enviado, cuando tú estás haciendo una función que el Padre te dijo, haz esto, haz lo otro, juntamente contigo, cuando esa persona te recibe, está recibiendo a Jesús y está recibiendo al Padre. Porque tú eres representación de Jesús y el Padre aquí en la tierra. Juan 20, 21. Es que a vosotros. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo ¿qué? Yo te envío. Cuando los pastores te están retando, te están diciendo, tú tienes llamado a esto, tú puedes hacer esto, lo otro. Lo que te está haciendo es señalando, identificando que tú tienes un llamado y que tú puedes hacer eso por la cual ellos te están enviando. Pero cuando ellos te están enviando, el que lo está enviando a ellos es el Padre. Ay, Dios mío. Yo quisiera. ¿Qué otro versículo yo te di por ahí después de ahí? Sí, síguelo poniendo, lo que son de. Es que tengo mucho y no quiero leérselo todo. Ok, vamos a Juan 8:42. Ok, déjame ese. Sí. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida alguna es un ay, decía, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. ¿Y quién? Me envió. Por eso es que Jesús era apóstol, porque había sido enviado y su comida era hacer la voluntad total del Padre. Wow, hermano, que en nuestra vida lleguemos a este nivel. Que cada paso que nosotros demos, voluntad del Padre. Que cada pensamiento, voluntad del Padre. Que lo que decimos, voluntad del Padre. Cada decisión, voluntad del Padre. Juan 8:42. Entonces, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de quien me envió. O sea, yo estoy dando estos versículos para que sepa que Jesús fue enviado por el Padre y que por eso se llama un apóstol. Amén. Juan 12, 44 y 45, si usted se mete en Juan, tú vas a ver todos estos versículos que Jesús dice, el Padre me envió, yo los envío. Amén. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Próximo. Y el que me ve, ve al que me envió. Usted es una representación en la tierra, del cielo. Si usted ha sido seleccionado, si usted ha sido enviado, usted es una representación de Dios aquí en la tierra. O sea, entonces, cuando hacemos un resumen de todos estos versículos, podemos ver que fue enviado por el Padre. Él no hizo su propia voluntad, sino la del Padre. Él habló únicamente lo que el Padre le enseñó y representó perfectamente al Padre, de modo que verlo a Él era ver al Padre. Entonces, ¿por qué no sirve todo esto? ¿Por qué no sirve todo esto? Porque hoy hay ciertas personas que se llaman ser apóstoles. Y tú tienes que verlo reflejado en todos estos versículos que Jesús dijo aquí. Porque si ellos no se identifican con lo que está diciendo la palabra de Dios, no son apóstoles.
Jesús no estaba, cárgame las maletas. Jesús estaba con, dame agua. Tú sí lo haces de honra, tú sí lo haces sí, pero no es que eso es una prioridad, ni que tiene que ser obligado. Porque el que tiene llamado no pelea por ese llamado. No peleas, o sea, tú no peleas por tu llamamiento. Si Dios te seleccionó, si Dios te señaló, ya ese llamado ya está ahí. Tú no tienes que estar peleando con nadie. Ahora bien, ese es el primer nivel, ¿verdad? Que Jesús fue el apóstol. Segundo nivel de apóstoles. Los 12 apóstoles del Cordero. Lucas 6, 12 y 13. ¿Qué dice? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando ¿a qué? A Dios. Pero mire para qué. Próximo. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. O sea, Jesús para seleccionar su equipo de trabajo, él oró. Porque su decisión no estaba basada en su alma ni en su conocimiento, sino que su decisión estaba basada en el cielo. Porque cuando tú tomas decisiones basadas en tu alma y en tu conocimiento, vas a fracasar. Y se lo digo por esto. Yo supe estar en una congregación que tenía casi 300 personas y posicionaron a una persona que era maestro, tremendo maestro. De hecho, tú lo escuchabas y tú decías, te quedaba tremendo. Ese hombre enseñaba, pero no tenía llamado a pastor. En menos de 2 años la congregación desapareció. Porque la decisión fue basada en el conocimiento y en el alma y no en la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú posicionas a personas y los coronas y no es la voluntad de Dios, después le tienes que picar la cabeza para quitarle esa corona. Y es un peligro. Eso es fuerte. Pero yo sé que los pastores de aquí tienen un corazón que están conectados al cielo. Y que cada persona seleccionada y cada persona ubicada en su lugar, sabemos que es la voluntad de Dios. Así que Dios, Jesús, ora toda la noche y cuando amanece, selecciona 12 personas que son 12 apóstoles. Y por ahí en Lucas 3, 14, Lucas 6, 14, 15 y 16, ahí están los nombres de ellos. Amén. Ahora, el tercer nivel de apóstoles son los 12 apóstoles post-ascensión. En el Nuevo Testamento hay algunos de estos ministerios apostólicos después de la ascensión de Jesús. Aquí puede ver algunos ejemplos como Andrónico de Romanos 16, 7. Está bien, no tiene que ponerlo. Se lo voy a mencionar. Si quiere lo copien, después ustedes van ahí. ¿Está bien? Jonías en Romanos 16, 7. Jacobo, el hermano del Señor, en Gálatas 1:19, es hermano de Jesús. No Jacobo el que fue seleccionado de entre los 12. Jacobo, el hermano de Jesús, porque la Iglesia Católica dice que Jesús no tenía hermano. Entonces, el hermano de Jesús, que no creyó cuando él estaba en vida, luego se hace apóstol. En Lucas, eso está en Lucas 1:19, dice, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Ahí está Bernabé, en Hechos 4:36. Ahí está Epafrodito, tremendos nombres. Filipenses 2:25. Ahí se encuentra Timoteo, en 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Ahí se encuentra Silvano, en 1 Tesalonicenses 1:1 también. Y Apolo, en 1 Corintios 4:9.
Así que no tan solo estaban los 12 apóstoles señalados por el Señor, sino que luego habían personas que se constituyeron en apóstoles luego que hubo la ascensión. Amén. Ahora, te quiero dar un ejemplo aquí, porque en Hechos 6, el ministerio comenzó a crecer, los apóstoles tenían mucho trabajo, y ellos dentro de la congregación, la última vez hablé de eso aquí, pero quiero mencionarlo otra vez, dentro de la congregación, los apóstoles seleccionaron 7 hombres para que sirvieran a las mesas, para que le ayudaran, porque había una pelea entre las viudas de griega y la hebrea y todo esto. Y entonces seleccionaron 7 hombres dentro de la congregación para que ayudaran a los apóstoles. Entre ellos estaba Esteban y Felipe. Esteban, lleno de poder, comenzó a predicar la palabra, pero allí en Hechos 7, 58 a 60, tú puedes ver que lo apedrearon, lo mataron, y a consecuencia de esto, podemos ver en Hechos 1, vamos a poner Hechos 8:1. Le quiero resumir esto porque no me quiero quedar ahí, pero sí le quiero traer algo importante dentro del apostolado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución ¿contra quién? Que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea. ¿De qué? Salvo que la palabra, la iglesia que había crecido en esa área, hubo persecución y todos comenzaron a esparcirse. Era plan de Dios para que la palabra corriera en diferentes lugares, pero los apóstoles se quedaron allí. Número 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Número 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Ese Saulo es Pablo, el que escribió las epístolas, que luego se convierte. Antes de convertirse, antes de Dios usarlo, antes de Dios entregarle la revelación, la estructura de la iglesia, perseguía a la iglesia. Y mira cómo lo hacía. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, hermano. Aún estando tú en tu casita tranquilito, Pablo estaba ahí tocando la puerta. Y arrastraba ¿qué? A hombres y mujeres y los entregaba ¿a dónde? A la cárcel. Sigue. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Sigue. Entonces Felipe descendió a la ciudad de ¿dónde? Y le predicaba a Cristo. Sigue. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía que fue evangelista, que Bloquen, nuestra hermana, nuestra líder. Oyendo y viendo que la señal que hacía este hombre Felipe cuando hubo la persecución, para decirle rapidito, fue a Samaria. Y allí predicó el evangelio. Y allí personas eran sanas. Y allí personas eran libertadas. Y allí comenzaron gente a bautizarse. Y luego de ahí, Dios le da otra asignación. Felipe terminó en Samaria y continuó fluyendo en lo que el Espíritu Santo había ordenado para su vida. Su predicación tuvo gran efecto en todos aquellos que habían sido oprimidos por el diablo. Los siervos que habían sido seleccionados para servir en las mesas, muy pronto estaban haciendo señales, maravillas y milagros. Es poderoso, hermano. O sea, los siervos que estaban sirviendo en las mesas, de pronto estaban haciendo señales, maravillas y milagros. Es poderoso. Porque ya no se dependía de los apóstoles, sino de las personas que estaban llenas del Espíritu que oraban. Entonces, este Felipe, en el versículo 12, vamos a adelantarlo un poquito más. Y dame el versículo 9, 17 de Hechos 9, 17. Al mismo tiempo, cuando
en Hechos 9:17, Dios comienza a tratar con Saulo y se convierte. Saulo se volvió ciego mientras el Señor se revelaba en él en el camino a Damasco. Dios envió a un discípulo llamado Ananías, quien le dijo, ¿tiene ahí Hechos 9:17? Ok, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y ¿qué? Y sea lleno del Espíritu. Este Ananías no era un apóstol enviado, pero temía al Señor. Así que cuando Dios lo envió, Ananías fue y realizó el trabajo de un apóstol. Porque Dios mismo lo estaba enviando donde Saulo para que recobrara la vista y fuera lleno de espíritu. Un envío. Hay momentos en tu vida que Dios mismo te va enviando a una persona para que usted ore por esa persona. Y tal vez usted no tiene el título de apóstol, pero en esa función tú estás haciendo una función apostólica. Yo no sé si hay alguien aquí que llegó a la iglesia porque estaba en depresión, alguien lo visitó, oraron y llegó a la iglesia. ¿Quién me puede levantar la mano? Alguien que estaba en un momento dado enfermo, en depresión, no sabía nada de iglesia y alguien de aquí de iglesia lo invitó y llegó aquí. ¿Hay alguien por aquí? Nadie. ¿Tu esposo? Pues esa persona, ¿quién fue? La pastora. Pero la pastora fue enviada como un apóstol para el esposo de ella. Pero, enviada, porque Dios hace las conexiones, Dios utiliza los teléfonos, por eso es que el pastor dice, no, para que eso es confirmación. Así que Ananías estaba haciendo una función apostólica, aunque no era qué, apóstol. Bueno, y todas las cosas que la pastora hace son envíos del Señor. Y aunque ella se llama pastora y es pastora, está haciendo una función apostólica. Ahora bien, mientras esto sucedía, en Hechos 8:26, dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al mediodía, camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Para decirle rapidito, Dios le dio una encomienda a Felipe, el Espíritu Santo le dio una encomienda, y también él fue donde un hombre etíope, gobernador de Candans, reina de los etíopes. Este hombre tenía la palabra y él estaba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que estaba leyendo. Entonces Dios envía a Felipe, dice, ve allá, para que se encontrara con este hombre y pudiera traer revelación a lo que él estaba leyendo. Este hombre cree, este hombre se bautiza, y esa función que hizo Felipe, aparte que fue una parte de evangelista cuando fue a Samaria, esa función que hizo con este hombre fue de un apostolado. Porque Dios mismo lo envió. ¿Qué le quiero traer con todo esto? Que cada vez que Dios asigne algo en tu corazón para hacer, Dios mismo te está enviando, tú estás haciendo una función. Olvídate del título. Sé obediente a la palabra que Dios está poniendo en tu corazón. Porque eso va a traer libertad. Eso va a traer conversión en las personas. Cuando tú haces una función de parte de Dios, eso no va a fracasar. Eso no va a fracasar. Eso va a traer resultados. Rapidito. Número 4. Otra dimensión, otro nivel de falsos apóstoles. Apocalipsis 2:2. Estamos bien en tiempo. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciente, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser que apóstoles y qué, y no lo son. Pues entonces quiere decir
que si para ese tiempo, que estaban más cerca del tiempo de los apóstoles y que podían identificar este sí y este no, imagínate hoy en día con la cultura puertorriqueña. Digo cultura puertorriqueña, las mismas manías que se ven en el mundo también lo hacen dentro de la iglesia. Se llaman ser apóstoles, pero no lo son. Se llaman ser apóstoles, pero nunca han ido a fundar una iglesia. Pero sí le quieren dar cobertura a aquella iglesia, para que aquella iglesia, mira cómo funciona. Le doy cobertura para que entonces los diezmos de esa iglesia pasen. Y le doy cobertura a esta iglesia, pasen. Pero no han abierto ninguna de ellas. Y yo conozco apóstoles que sí, que han ido, casi aquí en Puerto Rico casi no se pueden encontrar. Tiene un satirio dos santos que cruzó la selva de Brasil hasta Colombia con su familia pequeña. Ese hombre en Colombia comenzó a predicar la palabra y él se ha convertido en un apóstol. Él mismo iba a un lugar, se convertía en persona, preparaba a una persona en la iglesia. Preparaba, eso es un apóstol. Pero no es el apóstol de hoy en día. Que para más colmo van y predican dentro de la iglesia y dicen pacta la palabra. ¿Qué tú tienes que pactar, hermano? Con Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de pactar con Dios. Pacta la palabra y te va a venir una bendición en los próximos meses. Usted fue bendecido desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3. Que fuiste sentado en lugares celestiales, que fuiste bendecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este tipo de apostolado de hoy en día se sale totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas desviaciones, hermano, y peligros debido a la autoridad, porque conocen la palabra. Entonces, porque conocen la palabra, dicen apóstol, pero en función no tienen. Yo he conocido gente que se llama apóstol y ha sucedido crisis dentro de una iglesia que ellos le dan cobertura y no manejan los asuntos. Yo soy testigo de eso. No se lo estoy diciendo por decir, lo estoy diciendo porque yo he visto la evidencia. Porque si fuera apóstol, está para apoyar esa obra sobre la cual tú estás dando cobertura, en equipar esa iglesia, en equipar a los pastores, en darle cobertura a los pastores, en torearlos, cómo expandir la obra, cómo capacitar, cómo discipular. ¿Entendieron? Y la honra siempre va a llegar, hermano. ¿Tú me entiendes? No por obligación, sino de corazón. Porque yo sé que los pastores honran aquí a las personas que vienen aquí a predicar. Yo sé que ellos lo honran. ¿Entiendes? Pero no por la imposición ni manipulación, sino por corazón. Una honra sana. Entonces, estos apóstoles de hoy en día tienen un abuso de poder. Exigen sumisión a ciega bajo el pretexto de tocarle un ungido. ¿Cómo puedes tocarle un ungido? Cuando tú estudias ese versículo, está hablando de Jesús. Porque nosotros participamos de la unción del santo, pero nosotros no somos los ungidos. Entonces, lo hacen para que tú no cuestiones nada de lo que ellos están haciendo. Si tú cuestionas, te lleva una maldición. Bueno, imagínate, a mi esposa le llegaron a decir que el cáncer era una maldición. Porque ellos no estaban de acuerdo con algo que ella estaba haciendo. A ese nivel, hermano. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está Cristo ahí metido? Mirad a Jesús, considerad a Jesús. Jesús hizo eso, la palabra. En un momento dado, imagínate, que le trajeron un niño ciego y le dijeron a Jesús, ¿por qué está ciego él? ¿Porque sus padres pecaron o qué hubo aquí?
¿O qué maldición? Porque lo que estaban queriendo decir, ¿qué maldición hubo aquí? Jesús le dijo, no fue por nada de eso, no hay ningún demonio, no hay maldición, no hay nada. Simplemente que Él nació así para que Dios se glorificara y lo sanara. Había propósito. Entonces, este tipo de apostolado es, no toquen un. Sin embargo, tú tienes que comprender que el liderazgo cristiano servicial no domina a nadie. No es para tú dominar a nadie. El apostolado de hoy en día y el pastorado de muchas iglesias hoy en día, ¿tú sabes cuál es? Que el pastor se pasa viendo qué se pasa publicando las demás personas en las redes y diciendo, quita esto, de esto. Quiero un poquito más. Yo conozco pastores que le dicen a los que están dentro de su iglesia, a sus discípulos, no comparta eso de otros pastores. Vamos a suponer, yo soy pastor de la iglesia y la hermana Charito compartió un video de otro pastor, de Dante Gebel. Yo digo, mira, tú sabes que somos pactos y también eso de las redes. Ese tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo manipulador donde te pone un yugo en Cristo, porque Dios te liberta de las tinieblas, pero ahora tú vienes al reino y tienes otro yugo. Y hermano, si yo pongo algo en las redes que está mal, los pastores vienen donde mí y me dicen, mira Javier, eso está mal. Yo lo quito. ¿Entienden? Eso que tú pusiste está mal. Eso que tú escribiste está mal. Esa indirecta está mal. Eso trae división. Claro que tenemos que tener esa capacidad de corrección, pero no de manipulación, de controlar tu vida. Ahora también, ¿qué otro peligro existe? Las nuevas revelaciones. Pretende que el apóstol recibe revelaciones bíblicas frescas al mismo nivel o por encima de las revelaciones que te dice. Wow. Entonces, todo está diseñado en la palabra para que usted vaya a la palabra y diga, esto es de Dios. Probar todo, dice la palabra, probar. Detener lo bueno y qué, lo malo. La comercialización del ministerio. Utilizar la cobertura apostólica como una franquicia económica, sistema de distribución de pastores subordinados. En la iglesia se tiene que fomentar la transparencia. ¿Tú sabes por qué yo me siento padre en esta iglesia? Porque yo veo unos pastores que son transparentes, que son íntegros, que no están con ese fronte, hermano. Fronte. Así que, rapidito por aquí. Bájate un minuto. Entonces, a evaluar un ministerio, pregúntate, ¿este liderazgo enseña a la gente a depender directamente de Jesucristo y la palabra o depender del apóstol? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Existe transparencia administrativa en la toma de decisiones que gobierna una sola persona sin contrapesos? Otra pregunta, ¿se permite el desacuerdo respetuoso o se castiga y margina a quien piensa diferente? Porque miren esto, la última vez que hubo el taller de liderazgo aquí, el pastor de Test, él dijo algo que a mí me pegó. Porque él dice que en un momento dado tenía conflicto con un líder dentro de la iglesia. Él lo dijo, taller de él. Y que Dios lo llevó a lavarle los pies a ese líder. Luego ese líder se convierte
el pastor de la iglesia de ellos. La pregunta es, ¿se permite el desacuerdo respetuoso o se castiga y margina a quien piensa diferente? Porque la cultura de hoy en día que se está moviendo es, si tú pensaste diferente a mí, yo te cancelo. Yo te cancelo. Tú eres líder de una iglesia, tú haces esta función, pues voy a poner a otra persona y te cancelo sin decirte nada. No voy a contar contigo. Esa es la forma de operar. Y cuando tú ves esa forma de operar, es una forma de manipulación. Porque no hay nada mejor que la transparencia, hermano. Mira, estás haciendo esto así, no estás de acuerdo, acorde con lo que hemos establecido, se dialoga. Amén. El fruto en la vida de los miembros es libertad en el espíritu o temor al juicio y a la maldición. Cuando tú veas una iglesia, cuando tú veas un apóstol, cuando tú veas un pastor diciendo que aquella persona, la enfermedad es por una maldición, por un desacuerdo que ellos tuvieron, usted sabe lo que está en un lugar erróneo. Yo tengo 2 hijos. Por mal, hermano, que ellos hagan mal, jamás yo los voy a maldecir. Y dice la palabra que yo soy padre malo comparado con el Padre Celestial. O sea, yo siendo padre malo, dice la palabra, comparado con el Padre Celestial, yo no haría eso. Imagínate el Padre. Cuando usted vea este tipo de comportamiento de gente cancelando, manipulando, oprimiendo, aléjese de eso. Cuando usted vea tipos de predicaciones que van en esa línea, usted aléjase de eso. Porque usted se convierte en aquello que usted. Eventualmente, está dañado en ti, tú lo vas a reproducir hacia otro. Amén. Espero que haya sido de bendición. Gracias a los pastores por la oportunidad. Mire mi risa. Hoy duermo en paz. De verdad que le doy gracias a Dios por Javier, por Linet. Como dije la vez de Elliot, que me lo disfruté, dije que estaba de poscón y frisi. Hoy está de hot dog y frisi, de nachos y frisi. A mí me alegra mucho esto, porque la iglesia lamentablemente ha caído en muchos años de no ser educada.